quiero hacer un disclaimer del video. Si todavía no has jugado Expedition 33, quiero que entiendas que en este video vas a encontrar un gran spoiler de toda la historia. Por eso mi recomendación es que, si no has jugado, juega primero el videojuego, disfrútalo, trata de completarlo al 100%, trata de por lo menos finalizar la historia inicial y luego ve el video. Si ya jugaste, espero que puedas disfrutar mi análisis psicológico de este extraordinario videojuego. Bienvenidos a Tesoro del Gamer, tu canal de confianza, videojuegos, tecnología y recomendaciones. Expedition 33 es un juego extraordinario. Considero con un contenido psicológico bastante interesante, bastante profundo, bastante sublime, que considero bastante interesante para poder hacer un análisis psicológico del mismo. Expedition 33, parte de su giro argumental es sobre el duelo. Es importantísimo entender el duelo, de cómo cada persona vive y maneja el duelo. Aquí me voy a poner un poco teórico y voy a quizá profundizar en puntos muy específicos, pero considero que es importante entender. Anteriormente, tanto la APA, la Organización Americana de Psicólogos, la Organización Americana de Psiquiatras, en el DSM-4, es decir, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, consideraba que una persona, ya después de haber transcurrido más de 6 meses, ya el duelo se podía considerar como un duelo patológico. Sin embargo, en el DSM-5, es decir, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su edición 5, en su texto revisado, ellos allí hacen un cambio, hacen una variación. Y ellos ahí plantean y se dan cuenta de que no podemos encasillar a todas las personas y que ya luego de 6 meses debemos considerarlo como algo patológico, sino que ya se plantea como un duelo prolongado. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien de que todas las personas vivimos cada situación de una forma diferente. Cada persona somos diferentes, pensamos diferente, tenemos recursos diferentes y manejamos quizás la misma situación de una forma diferente. Y eso es importantísimo nosotros entender muy bien de cómo cada uno pudiera estar viviendo o pudo haber vivido ciertos duelos o ciertas circunstancias. Y eso es lo que se basa en este videojuego, en este caso, de el duelo y cómo cada persona lo está viviendo. Aquí también es importante mencionar otro término que son los mecanismos de defensa. Recordemos que los mecanismos de defensa son, tal como dice su nombre, son mecanismos que aparecen de forma inconsciente y de forma automática con la finalidad de proteger al self. ¿De qué lo protege? Del dolor, del sufrimiento, de hacer contacto con su realidad. Y eso considero también un punto interesante de tocar, de mencionar, porque aquí en este videojuego vamos a encontrar varios mecanismos de defensa. Sobre todo, y considero que el principal es el mecanismo de la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Para ponerlos en palabras cercanas, palabras que realmente puedan ser entendibles para todos. La sublimación es un mecanismo compensatorio que, como dice su nombre, busca compensar de una forma quizás incluso hasta creativa el vacío emocional que pueda tener una persona. Es decir, una persona de forma inconsciente, debido al vacío emocional que está sintiendo, va a tratar de poder compensar, llenar ese vacío con cualquier cosa. Y eso es importante porque ¿cuántos de nosotros quizás en diferentes circunstancias, debido a ese vacío emocional, hemos hecho diferentes actividades, hemos quizás cambiado un poco nuestra conducta y nuestro comportamiento para llenar ese vacío? Por eso no es raro que una persona, cuando está viviendo un duelo, quizás comienza a trabajar mucho más, comienza a refugiarse quizás en la lectura, se refugia quizás en los videojuegos, se refugia quizás en una religión, se refugia en una actividad en específico. Y eso considero interesante porque fíjense que parte de la historia o la narrativa de Expedition 33 trata sobre esto, de cómo una familia, por medio de la sublimación, trata de compensar un vacío emocional que están viviendo, ¿sí? Entonces, entendiendo muy bien, no solamente que están pasando por un duelo y que por medio del mismo duelo subliman para que el dolor traten de que sea un poco más llevadero, es que transcurre toda esta historia. Ojo, aquí hay que obviamente jugar el videojuego, poderlo llegar hasta el final para poder entender el lore, porque al inicio obviamente todos estos aspectos que yo estoy planteando no se van a entender.
Pero ya cuando tenemos ya una profundidad, cuando ya tenemos un trayecto, incluso cuando ya llegamos al final, es que podemos entender todos y cada uno de estos aspectos por completo. Aquí es importantísimo entonces ver qué es lo que está pasando. Aquí en Expedición 33 nos hablan que hay tanto escritores como pintores. Y estos pintores, ellos por medio de la pintura, por este arte, ellos pueden llevarse o puede trasladarse a otro mundo. Un mundo que obviamente es parte de su imaginación, lo que ellos están en este caso pintando, lo que ellos están desarrollando. Y fíjense que es importantísimo esto mencionar porque hay de parte que un personaje que es la pintora. La pintora en este caso pinta o está creando un cuadro, un paisaje o una creación con la finalidad de que sea su propia realidad o una nueva realidad. ¿Qué es lo que sucede? Si llegamos al final de la historia en Expedición 33, entendemos que esta familia hubo un accidente, que en este caso fue un incendio. Y en este incendio, dos hermanos, uno que es Verso muere, fallece allí en ese incendio. Y su hermana Alicia, producto del incendio, se quema no solamente su cara, sino también las cuerdas vocales, parte también de su garganta, lo que impide que ella luego pueda hablar. Entonces, fíjense, bastante interesante estos dos aspectos, porque son aspectos que los conocemos es prácticamente ya al final de la historia, y no a lo largo de la misma, sino que hay que terminar la historia para poder entender este punto. ¿Qué es lo que sucede? Aquí la familia, principalmente la madre y el padre, para poder sobrellevar el dolor que conlleva que su hijo ha fallecido, es decir, Verso, se trasladan al cuadro, es decir, toda la historia o su mundo vive ahora en función del cuadro. ¿Por qué? Porque ese cuadro inicialmente lo había pintado Verso y como dice en la misma historia, hay parte de la esencia, parte del recuerdo de Verso. Entonces fíjense, una familia que parte de compensar su vacío, trata de sublimar toda su realidad, la lleva a una nueva realidad que ahora es el cuadro y trata de sobrellevar el vacío y el dolor. ¿Por qué? Porque allí en el cuadro es donde realmente todavía existe Verso, que es donde ahí prácticamente es nuestro personaje que pasa a ser un personaje casi que luego secundario, un personaje luego principal para nosotros. Un personaje que aparece casi que de la nada y luego prácticamente se vuelve un personaje imprescindible para nosotros. Pero todo este aspecto teórico, todo este aspecto narrativo lo vamos a entender es, vuelvo y repito, si comenzamos a profundizar mucho más en el lore. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso tanto mamá y papá hacen todo lo posible para que se mantenga la historia dentro del cuadro. Pero ¿qué es lo que pasa? Alicia también se traslada al cuadro. Y fíjense que Alicia, allí en esa nueva realidad que es el cuadro, ella está viviendo una nueva vida, una nueva realidad. ¿Por qué? Porque ahí ella puede hablar, ella puede hacer muchas cosas que en su vida real no puede hacer. Pero todo tiene un costo. Y el costo es que mientras ellos están en el cuadro, su parte real está falleciendo, se está envejeciendo, se está deteriorando. Por eso es que al final el papá se preocupa cuando ve a Alicia y dice tenemos que volver. ¿Por qué? Porque fíjate que todos los días veo cómo tu madre, cómo tú se están envejeciendo y van a morir. Por eso al final, fíjense, algo bien trascendental cuando llegamos justo en ese momento final, que tenemos que decidir qué final queremos tomar. Si queremos, en este caso, el final de Verso, que es simplemente entender ya y terminar de aceptar el duelo y que ya salgan todos los personajes entendiendo que Verso va a quedarse allí en el cuadro y que lastimosamente simplemente va a quedar es el recuerdo y que Verso falleció, Verso murió, o vamos a escoger la historia o la parte de la hermana, donde ella quiere quedarse dentro del cuadro porque allí vive una nueva realidad. Y fíjense que eso sí es interesante porque eso lo hemos visto quizá en película. Eso lo vimos en muchas, incluso hasta en series. Lo vimos en WandaVision. ¿Qué pasa? Que ella quiere que toda su realidad pase allí, en ese mundo que ella creó. ¿Por qué? Porque es la parte de sublimar, parte de evitar o parte de poder sobrellevar su dolor, parte de poder llevar su duelo, parte de llevar este sufrimiento que ella está viviendo. Y fíjense que es lo mismo que vemos aquí, donde en este caso fíjense que ella siente que es feliz dentro de esta realidad, porque puede hablar, puede comunicarse y siente que puede volver a ser ella, porque sienten que su vida a día, en su vida real, ella siente que realmente es un muerto viviente, porque siente que ha perdido sentido su vida, no solamente porque murió su hermano,
sino que ella ya no puede hacer absolutamente nada porque no puede hablar, no se puede comunicar, no puede hacer muchas cosas que a él le gustaría. Entonces fíjense este aspecto bastante interesante y bastante profundo, porque fíjense que un videojuego donde si esto no lo sabemos puede pasar desapercibido. Tenemos que jugar el videojuego, llegar hasta el final para poder entender por completo la historia y que todo se basa en que un duelo que está viviendo esta familia y cómo ellos por medio de poder sobrellevar su duelo en sus recursos, todo lo trasladan es a un cuadro, todo lo trasladan es a la pintura. Incluso hay una parte que nos plantea de que mamá y papá tienen una lucha prácticamente eterna, una lucha titánica, donde mamá quiere mantener esa realidad en ese cuadro, en cambio papá quiere ya destruir el cuadro y que salgan de allí. Por eso es donde papá se mantiene allí también atrapado. Y es donde, fíjense que incluso hay una parte que papá nos ayuda a no solamente poder destruir la barrera y poder llegar a la pintura y poderla destruir. Entonces fíjense todos esos cambios argumentales que tiene la historia. Por eso digo, es un juego bastante profundo que de principio quizás esos aspectos pueden pasar desapercibidos. Y por eso es tan importante y por eso en el video anterior hice tanto hincapié de que cuando lo jueguen presten muchísima atención a cada diálogo, a cada texto, que sé que tiene muchísimo, incluso a cada cinemática. Presten muchísima atención, porque ahí vamos a entender el lore en profundidad. Cuando estemos en el campamento, poder hablar con cada personaje y poder entender por completo en profundidad todo lo que sucede, todo lo que ha pasado, toda la historia. Y que incluso luego vamos a entender entonces por completo y prácticamente vamos a poder armar nuestro rompecabezas y al final, cuando Verso se encuentra con su otra versión, que es Verso siendo niño cuando aparece sin rostro, que sigue pintando, y fíjense que dice, estoy cansado de seguir pintando. ¿Por qué? Porque es la realidad que han tratado de crear. La realidad simplemente para no hacer contacto con esa verdadera realidad que es Verso lamentablemente falleció. Falleció en el incendio, no se pudo salvar. Pero fíjense que eso es interesante porque cuántas personas, sin darse cuenta, viven el día a día así, sin hacer contacto de su realidad. Y aquí estamos hablando de duelo en función de la pérdida de una persona, de un ser querido. Pero también es importante entender de que el duelo hablamos simplemente de la pérdida de algo importante para el ser, para el ser humano, para la persona. Puede ser de la pérdida de una pareja, puede ser esa ruptura, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de algo incluso material que es muy importante, la pérdida, por ejemplo, de un vehículo, de algo que es muy importante para la persona. Y cómo luego, en función a esa pérdida, cómo la persona comienza a manejarse. Y eso es importante, porque fíjense que aquí en este caso, en función al duelo por la pérdida, el fallecimiento de una persona, fíjense cómo inconscientemente cuando nuestro cerebro hace cambios, modifica simplemente para evitarnos el dolor, para evitarnos el sufrimiento. Y por eso aparece el mecanismo de defensa. Pero es importantísimo ver cómo cada uno de nosotros pudiéramos estar manejando situaciones parecidas. ¿Qué recursos tenemos? Porque quizás lo más sencillo es decir, bueno, vayan a terapia, vayan con el psicólogo. Pero más allá de la terapia es, cada uno lo vive de una forma diferente. Y sobre todo entendiendo de que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su proceso. Por eso es importantísimo, fíjense eso que dije al inicio. Por eso en el DCM la APA cambia en esta nueva versión, en la edición 5 en texto revisado, y ya no podemos hablar que luego de 6 meses patológico un duelo. No, porque cada persona lo vive diferente. E incluso hay personas que pueden pasar años y ni siquiera ha hecho contacto con su situación. Todavía ni siquiera ha aceptado el duelo, ni siquiera ha aceptado que esa persona está ausente, que ya no está. Porque simplemente se ha basado a sublimar, a simplemente echarle tierrita a la situación, a lo que está pasando. Y fíjense, vuelo y repito, fíjense toda esta profundidad, todos estos aspectos psicológicos que toca de manera magistral este juego de Expedition 33. Por eso mi recomendación es que disfrútenlo. Si ya lo jugaron y tienen la posibilidad, jueguenlo nuevamente. No importa si lo jugaron quizás en una dificultad extrema, jueguenlo ahorita quizás en dificultad la más fácil, no importa. Porque aquí, más allá de cada una de las batallas, más allá de cada uno de los combates, considero que es importante poder sacarle muchísimo provecho a la historia y poder entender entonces por completo todo el lore que nos regala este maravilloso juego. Ahora, amigos, amigas, me gustaría que en el renglón de los comentarios me puedan escribir, me puedan mencionar si ustedes lograron completar por completo Expedition 33, qué le pareció la historia,
si realmente era algo que esperaban o todos esos giros argumentales realmente hizo que a ustedes se les volara la cabeza porque no era algo esperado para ustedes. Todo eso me gustaría leerlo en el renglón de los comentarios. Ahora, amigos, amigas, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre, un fuerte abrazo, gracias por ver y nos vemos en un próximo video para seguir disfrutando al máximo de este hermoso y maravilloso mundo que es los videojuegos.